Ladies and gentlemen, this morning I would like to, my primary role with the Geological Survey is a placer geologist, and this morning I would like to tell you about placer mining in the Yukon, and I would also like to tell you a little bit more about how we service the placer mining industry or the alluvial mining industry in the Yukon. Quiero agradecer a Kirsten por introducirme y quiero hablarles el día de hoy sobre el trabajo del Servicio Geológico del Yukon, Programa de Placeres Aluviales, el servicio de mineros de oro de pequeña escala en Yukon, Canadá. For those of you, for those of you unaware of where the Yukon is exactly, we are located in northwestern Canada, directly north of British Columbia and directly east of Alaska. And it's a long ways from Ecuador, but we are connected by the Cordillera. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la ubicación de Yukon, nos encontramos en el noroeste de Canadá, al norte de British Columbia y al este de Alaska. A pesar de que estar lejos de Ecuador, estamos unidos por la cordillera. The history of gold mining, placer gold mining in the Yukon began relatively recently in 1896, and this began with the Klondike Gold Rush. The gold miners largely were mining by hand in those days, and this eventually evolved into a mechanized mining. Because it was a relatively recent gold rush, the mining laws were previously developed and adopted relatively easily and quickly into the Yukon. So it has been what we call a lawful industry, I would say, since its inception, more or less since the early 1900s. Quisiera hablarles un poquito acerca de la minería en Yukon. El descubrimiento se hace en 1897 con el Gold Rush o el hallazgo de oro. En la época los mineros estaban trabajando básicamente a mano y poco a poco evolucionó a una minería un poco más mecanizada. Desde sus inicios hubo un desarrollo de leyes que se adoptaron en Yukon, por eso hablamos de una industria bastante basada en leyes que se inició en los primeros años del siglo XVIII. Perdón, del siglo XX. Today, the Yukon, we have about 190 active small mining operations in the Yukon. They produce over 67, last year they produced over 67,000 crude ounces. Worth about $92 million. It's a relatively small industry on the big picture of Canada, but it is a significant industry for the small communities in the Yukon. Quiero hablarles un poco sobre la producción de oro en placeres aluviales en el Yukon. Para el 2016 se tiene información sobre alrededor de 192 minas pequeñas, donde se extrajeron 67,000 onzas crudas, representando 92.4 millones de dólares. Esto puede ser relativamente pequeño para el contexto global, pero es una producción significativa para la comunidad. Just to give you some idea of what the industry looks like, the small-scale mining industry, we have larger operations such as this operation here, which will produce 4,000 to 8,000 ounces per year. It will employ directly 20 to 40 employees. We have small operations which are run by 1 to 4 people, small family operations that will produce between 100 and 500 ounces per year. And this is all mining that's occurring in the summer months between April and October. Quisiera hablarles un poco sobre la industria, darles una idea. Tenemos por un lado minería a gran escala, donde trabajan alrededor de desde 20 a 40 empleados con una producción de 4,000 a 8,000 onzas
anuales, y por otro lado tenemos la minería a pequeña escala, donde trabajan de 1 a 4 empleados. Por lo general son familias quienes trabajan y son las propietarias de las minas, con una producción anual entre 100 y 500 onzas. So what does the Yukon placer mining industry look like? Extraction occurs with heavy equipment largely, maybe one or two or more excavators. We may have a truck transporting the pay dirt or the gravel to processing plants such as this. It's all gravity processing using water and gravity, sluice boxes, and tailings are managed in ponds, settling ponds such as this, and water quality is monitored regularly by both inspectors and the miners themselves to ensure that the parameters are being met. And of course, this is what makes everybody happy at the end of the day. Un poco para hablar del proceso de la actividad minera. Por un lado tenemos la extracción con equipo, con maquinaria pesada, excavadoras, también camiones de transporte, después del procesamiento de la grava hacia la planta de procesamiento, utilizando agua, lavados, canelones, y después a estas pequeñas fosas donde se hace la separación de los materiales. La calidad del agua se encuentra monitoreada de manera permanente, tanto por parte de inspectores como los mismos mineros, para asegurarnos de que los parámetros sean cumplidos. Y en la última imagen vemos lo que da la verdadera felicidad. The placer mining industry is regulated largely by two legal acts, or mining acts. There's the Placer Mining Act and the Waters Act. Within the Placer Mining Act is the Placer Mining Land Use Regulation, and within the Waters Act is the placer authorization, which permits mining within fish-bearing streams. La industria de la minería aluvial del Yukon está regulada por dos leyes. Por un lado, la ley de minería aluvial, y por otro, la ley de agua. En la primera se regula el uso de la tierra, y en la segunda, en la ley de agua, se autoriza la actividad minera, especialmente en ríos de pesca o existencia de peces. This is a satellite image of one of the higher density areas of placer mining within the Yukon. This is what we call the Klondike District. This is 60 kilometers across. This is a scale bar here. The orange areas are placer claims or tenures, and the dots are individual mines. Esta imagen nos muestra una vista satelital donde vemos la densidad de las minas y territorios mineros de la región de Klondike. Aquí podemos ver que es una escala de 60 kilómetros. Podemos observar aquí la concentración de yacimientos en naranja, y en amarillo las minas individuales. So how do we service the placer miners in the Yukon? Ahora quiero hablarles del servicio que nosotros ofrecemos a los mineros en Yukon. Primarily, we provide a free geological consulting service in a sense. So we will drop in on the miners and have a conversation with them. We will record the geology, what kind of equipment they're using, where they're mining, how the gold is distributed. Bueno, en primer lugar, nosotros ofrecemos consultorías geológicas gratuitas, ofrecemos consejos sobre exploración y explotación, vamos al campo, hablamos con los mineros, registramos la geología
del suelo, hablamos sobre los equipos que utilizan, las minas y cómo distribuyen el oro. We also conduct and communicate science. We communicate technological innovation, and we manage an exploration grant program that helps fund new exploration. And we also organize technical meetings, but we are not regulators, and that is very important. Asimismo, llevamos a cabo programas de comunicación, informamos sobre distintas innovaciones tecnológicas, también ayudamos a guiarles sobre financiamiento para su exploración y explotación, ofrecemos asistencia técnica, pero es importante mencionar que nosotros no somos reguladores. One of our premier publications is the Yukon Placer Mining Industry Report. We produce this report every 3 or 4 years, and I have a copy here. This report has a summary of every operation in the Yukon. So there's pictures of the operations, there's a discussion of the geology and what kind of equipment was being used. So we produce this for the miners. They like this publication, they like to know what their neighbors are doing. Cada 3 o 4 años nosotros publicamos un informe de la industria de minería de placeres aluviales del Yukon. Esta es una publicación que contiene muchas imágenes, información sobre geología, sobre equipos que se están utilizando en la industria. Esto se destina a los mineros, a ellos les gusta mucho recibir la publicación, les gusta enterarse de lo que están haciendo sus vecinos y las innovaciones del sector. I have a few copies with me at the meeting, so if anybody's interested, I can pass them along. It's also available digitally on our website. Tengo aquí conmigo algunas copias para quien esté interesado, puede acercarse a mí al final para poder compartir esta publicación con ustedes, y si no, también tenemos la versión digital en la dirección que se encuentra aquí en pantalla. So, what kind of skill set does a government placer geologist really need? And what we found is a good knowledge and this is for the Yukon, a good knowledge of fluvial geomorphology, stratigraphy, sedimentology, mineral deposits, and of course mapping skills, whether that's like air photo interpretation, things like that. Hay una serie de habilidades o de capacidades que debe tener un geólogo de placeres aluviales del gobierno, y estas son las siguientes. En cuanto a formación y conocimiento, debe tener una buena formación en geomorfología fluvial, en estratigrafía, en sedimentología, en yacimientos minerales, en mapeo y en el saber interpretar imágenes y distinta información. Perhaps one of the most important skills is your communication skill set, though. You need to be able to verbally communicate science to non-scientists, and you have to also be able to, you have to, of course, have writing skills to produce this book, and some experience with mining technology is useful, but can be learned on the job. Asimismo, hay otras habilidades que son esenciales, como las habilidades de comunicación. Se necesita tener una gran comunicación a nivel verbal para poder comunicar temas científicos a personas que no son científicas. Asimismo, tener buenas habilidades escritas para la publicación del libro, del informe, y tener experiencia con tecnología minera es útil, pero no necesariamente indispensable, porque es algo que se puede aprender. Building trust is one of the most important attributes of, or one of the real successes of the program. You build trust in government through regular communication with our clients. Every summer, myself and one of my colleague we try to visit the majority of the mines in the Yukon, and we shake hands, we get to know them, we become friends,
And this is a very, very important part of the program, and I think it's one of the real success points. Asimismo, otro de los importantes atributos del geólogo de placeres aluviales del gobierno es lograr generar y crear confianza a través de la comunicación y de la confianza con el gobierno. Yo mismo cada verano junto a mi colega visitamos personalmente las minas, apretamos las manos de los mineros, nos hacemos sus amigos y considero que esto representa el verdadero éxito del programa. So what are the benefits to the government having a placer geologist visit all the mines? It builds trust in government. The miners will there's added trust that the miners have in the government. I act as an advocate for the industry within government, so there's a balancing point there. There's, of course, economic significance within the communities and the taxpayers. There's an important work history recorded by the work we do. That way that people can come back to those areas and understand what was being mined and where. Quiero hablar sobre los beneficios al gobierno. Esto establece o genera mayor confianza en el gobierno. Yo mismo actúo como un defensor de la industria, de los sectores mineros ante el gobierno. También es de una gran significancia económica y la generación de documentación histórica del trabajo para el futuro. We also communicate best management practices and technological practices as well to the industry. So we're really conveying into government's wishes for improving and evolving the industry, so we can take that information to our clients. We're promoting growth of the industry, so greater revenues through increases taxes and royalties. Asimismo, comunicamos las mejores prácticas de manejo y de tecnología. También promovemos y ayudamos al crecimiento industrial, y esto por supuesto se traduce en un incremento de ingresos en cuanto a impuestos y regalías. But there are always challenges, and there's more challenges than I'm going to list here. There's transferring that geological knowledge to the miners who have very limited understanding of earth science. There's significant field effort required and commitment to visit all these miners. So you need support for that. You need support for the program and the industry from all levels of government. Como ustedes comprenderán, nos enfrentamos a varios desafíos y estos van más allá de los desafíos mencionados aquí en esta lista, pero por un lado tenemos el desafío de compartir y de transferir el conocimiento geológico a los mineros que tienen una información y un conocimiento limitado. Se requiere un gran esfuerzo en el campo para acercarse a todas las minas y a los mineros. Se necesita apoyo para el programa en la industria en todos los niveles gubernamentales. It takes time to build trust. You have to have that commitment, and it's also challenging to communicate the results from information regularly to the miners. You're dropping in to visit them, but you're also trying to reach them in the winter months when they're no longer at their mines. So it can be challenging to reach out to the miners. But these are just some of the challenges that we face with the program. El construir confianza toma tiempo y requiere un gran compromiso. También es un desafío el comunicar los resultados y la información a los mineros. Muchas veces vamos a verlos en tiempo de invierno cuando no están trabajando en las minas, y esto por supuesto es un desafío en cuanto a este compartir de información con ellos. I would like to thank the organizing committee and especially CERDI for inviting me to speak today. I'm very excited to be here to learn about what is happening in Latin America. I'm very excited about sharing our story with you. So I'll be around all week and look forward to meeting with you.
And I think we do have a lot in common. Geology is, knows no boundaries. And so I would like to just conclude by putting out our contact information. I have business cards, and look forward to meeting you. Quisiera terminar agradeciendo mucho al comité organizador, a las distintas organizaciones que se han esmerado en realizar este taller. De manera particular quisiera agradecer a CIRDI por haberme invitado. Es un gusto para mí el poder visitar Latinoamérica, el compartir nuestra historia con ustedes. Sé que tenemos mucho en común porque la geología no tiene fronteras. Espero que sigamos conversando durante los días venideros. Estaré siempre disponible, abierto, y quisiera concluir poniendo aquí, compartiendo con ustedes mi información de contacto. Quisiera poder conocerlos más y mantenernos en contacto. Muchas gracias. Gracias.